Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir con todos vosotros una nueva colección. Una colección a la que le he puesto como título Cuentos con mensaje. Mirad, he recopilado una serie de cuentos que iré subiendo con cuentagotas de uno en uno, a no ser que me pegue la volada y los suba todos a la vez. Pero bueno, hoy os traigo un cuento que se titula Sin planeta no hay vida. Estos cuentos y estos relatos, cada uno tiene una enseñanza muy profunda, de verdad. Os lo digo de verdad. Hoy el relato que nos ocupa, al final os daré un poquito de charla porque quiero que escuchéis bien el mensaje que os puede estallar la cabeza, el mensaje que os traeré al final del cuento. De verdad, os lo recomiendo que os esperéis hasta el final. Bueno, recordaros que también lo último que estoy subiendo es la colección de relatos cortos muy interesantes que está teniendo gran acogida y por ello doy las gracias a todo el mundo que está dándome tanto cariño en el canal como siempre y espero y deseo que este relato de hoy sea del agrado de todo el mundo. Por favor, escuchar el cuento, disfrutarlo y después quedaros con la enseñanza. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. Sin planeta no hay vida. Para Katy y Pablo, estas no iban a ser unas vacaciones. Después de años de investigación, por fin sabían dónde empezar a buscar el San Juan, un galeón español hundido en el siglo XVIII que venía de las Indias, cargado de oro y plata, con destino al gran puerto de Cartagena. Ese barco nunca llegaría a su destino. Decenas de expertos y cazatesoros ansiaban encontrar ese botín de valor incalculable hoy en día, pero nadie lo había conseguido hasta el momento. Buques dotados de los últimos avances en tecnología habían rastreado el fondo del océano Atlántico, siguiendo todos los rumbos que podía haber tomado aquella carabela sin éxito. Pero Pablo y Katy, aun no contando con los medios adecuados, poseían algo mucho más importante: motivación y conocimientos. Eso marcaría la diferencia en su búsqueda. Tras consultar en los archivos históricos acerca de los barcos que habían cruzado el estrecho de Gibraltar durante el invierno en el que el San Juan debía haber llegado a puerto, no encontraron ni rastro de su paso, algo que ya habían contrastado otros antes, si bien un buque de similares dimensiones que al parecer transportaba víveres, bautizado como el Bautista, de bandera portuguesa, pasó por allí en las fechas en las que debería haberlo hecho el galeón que ansiaban encontrar. En aquella época era práctica habitual que los barcos que transportaban metales preciosos del Nuevo Mundo al Viejo Continente cambiasen su aspecto, sus nombres e incluso sus banderas para no ser detectados por piratas y ladrones. Para ellos no había duda, el Bautista y el San Juan se trataba del mismo barco. Aquel galeón debía de hallarse en algún lugar entre el mar de Alborán y la costa de Málaga. Pero, ¿por dónde empezar a buscar? Según sus investigaciones, había un punto en el mar Mediterráneo donde varios barcos habían desaparecido misteriosamente. En sus indagaciones habían encontrado un viejo manuscrito que hablaba del hallazgo de restos de un naufragio de un galeón portugués encontrados por un barco de esclavos que se dirigía a Francia. Esas coordenadas serían el punto de partida. Katy y Pablo comenzaron los preparativos para iniciar su expedición. Con sus escasos recursos no podían fallar. El presupuesto no daba para segundas oportunidades. Alquilaron equipos de buceo, radares marinos de profundidad, equipos de grabación, así
como un barco remolcador. Esta pequeña embarcación era utilizada para remolcar barcos a la deriva en alta mar, así como otro tipo de embarcaciones encalladas. Esperaban que esa diminuta nave fuera suficiente para arrastrar un tesoro de esas dimensiones, o al menos tanto como fuera posible. La expedición partía desde Marbella. Para no llamar la atención, esa era la ciudad perfecta para salir. Esta población malagueña es uno de los centros turísticos más importantes de la Costa del Sol. A escasas millas náuticas del punto de partida y debido a la afluencia de embarcaciones de recreo que entran y salen del puerto deportivo de la ciudad, era un lugar idóneo para zarpar y pasar desapercibido. La noche antes de la gran expedición la pasaron dando una vuelta por su casco histórico. Sus jardines coloniales, sus fachadas de estilo andaluz, los geranios de sus balcones y los naranjos de sus calles hacían resaltar toda una amalgama de colores vivos que se fundían a la luz de la luna. La excitación que ambos sentían se veía apaciguada por el aroma de esas calles y la alegría de sus gentes. Al amanecer se dirigieron a puerto. Todo estaba preparado. El clima era excelente para la navegación y el mar se tornaba en calma. Tras soltar amarras, se fueron introduciendo poco a poco en la inmensidad del mar. El azul lo cubría todo a su alrededor y la brisa marina les daba una extraña sensación de tranquilidad. La extraña sinfonía producida por aquellas cristalinas aguas les hacía sumergirse en un estado de meditación y armonía con la naturaleza. Allí, en medio del mar, aquella pareja se daba cuenta de la insignificancia que supone el ser humano en medio de aquel interminable océano. Aquella barcaza parecía surcar el agua sin problema. Aunque lenta, parecía sólida y segura. El GPS anunciaba que el punto de búsqueda se encontraba cerca. La adrenalina estaba empezando a fluir. Pablo y Katy prepararon el equipo. Todo debía estar listo, no podía fallar. Botellas y reguladores, material de grabación, el cabrestante del remolque, el material estaba en perfecto estado de revista. Llegaron al punto. El mar estaba en calma y sus aguas claras. Tras echar el ancla, se enfundaron sus trajes, se colocaron el equipo y sin dilación se echaron al mar. No había tiempo que perder y sin licencia para explorar el fondo marino, cada minuto contaba. Tras comprobar que todo el equipo funcionaba con normalidad y que no habían olvidado nada, comenzaron a aletear. Los lastres de sus cinturones hacían que se sumergieran hacia el fondo del abismo con velocidad. La fauna marina vagaba a su alrededor sin echar mucha cuenta de aquellas dos siluetas. Un reloj alojado en la muñeca de Pablo le iba indicando a dónde se dirigía. En aquel fondo marino no había nada digno de mención. Algas, rocas y bancos de peces era lo máximo que podían divisar en su expedición marina. Pero ese no era un viaje de placer, sino una misión de búsqueda. Lo que para otros hubiese sido un paseo por el paraíso, disfrutando de unas vistas idílicas, para ellos era un cúmulo de frustración. Pasaron horas y el oxígeno de las botellas se agotaba. Tenían que subir. Volvieron al barco decepcionados. Las coordenadas no eran las correctas y habían gastado todo el dinero del que disponían en el alquiler de todo el equipo. Estaba oscureciendo y debían detener la búsqueda. Decidieron dormir en el barco para continuar con la expedición al alba. Cenaron algo y se acostaron en el pequeño camarote que aquella barcaza albergaba en su casco. Mientras dormían, una repentina tormenta azotó la embarcación, llevándolos a la deriva durante horas. Al despertar, se encontraron muy lejos de cualquier costa. Un profundo azul lo inundaba todo a su alrededor. La tormenta parecía haber dañado el radar del barco. El dispositivo de transmisión tampoco funcionaba. Sin señal móvil de GPS, andaban a ciegas en aquel remolcador. El agua y los víveres aguantarían un par de días más. Esperaban que fuera suficiente para alcanzar tierra firme.
Pablo y Katy intentaron mantener la serenidad y no caer en el pánico. Tenía que haber alguna forma de encontrar el camino. ¿Cómo se guiaban los antiguos marinos? Esa era la respuesta. Navegarían durante la noche. Las estrellas les dirían a dónde dirigirse, como habían guiado los pasos de tantos otros antes. Esas estrellas marcarían el camino hacia la salvación. El combustible no estaba para malgastarlo, e intentar avanzar sin rumbo podría hacer que se alejasen aún más de cualquier lugar seguro. Los rayos del sol azotaban con fuerza la embarcación. Pasaron las horas tumbados bajo la pequeña sombra de aquella minúscula cubierta. Katy, muerta de calor, decidió darse un baño. Se tiró al agua y comenzó a deslizarse relajadamente, surcando la marea como un pequeño velero. Tras zambullirse durante unos segundos, sacó la cabeza exaltada. «¡Pablo, acércame la máscara!» «¿Qué ocurre?» Pablo se levantó de un salto. No sabía qué estaba ocurriendo. En el Mediterráneo no abundan los tiburones, pero todo podía ser. Sin pensarlo 2 veces, Pablo lanzó la máscara de buceo a Katy y se zambulló con la suya puesta. Cuando Pablo llegó a la altura de Katy, ésta le hizo indicaciones. «¡Pablo, sígueme!» Tras esas palabras, Katy se sumergió. Pablo siguió la figura borrosa de Katy. Parecía hacerle indicaciones con las manos, como si quisiera enseñarle algo. Pablo miró hacia el fondo marino y entre la oscuridad de las profundidades distinguió lo que parecía ser un mástil, el mástil mayor de una especie de carabela. No lo podían creer. Quizás ese mástil perteneciera al San Juan. Quizás esa tormenta les había hecho tener un golpe de suerte, llevándolos al lugar indicado. Sin perder un segundo, prepararon el equipo y comenzaron con la expedición. Se sumergieron lentamente alumbrando con un gran foco de luz que provenía del equipo de grabación. Tenían que dejar constancia de todo. Ese hallazgo podría hacerles famosos. Se dirigieron hacia aquel gran mástil de madera putrefacta. A medida que bajaban, el foco de la luz dejaba ver más partes del barco. El mástil de mesana y trinquete y los trozos de velas que aún colgaban de ellos. Llegaron al casco. Parecía estar partido en 2. Continuaron con la inmersión. El estado de conservación parecía impecable. Nadie nunca había estado allí antes. La carga también parecía estar intacta. Varias cajas de madera de gran tamaño se agolpaban en el fondo. Pablo se acercó a una de ellas mientras Katy grababa la escena. Con un cuchillo, Pablo logró quitar una de las tablas para ver cómo la luz del foco volvía hacia sus ojos convertido en un reflejo dorado. Cientos de piezas de oro de todos los tamaños flotaban en el interior de aquella caja olvidada por el mundo. Katy y Mario se fundieron en un abrazo. No se lo podían creer. El valor de ese tesoro era incalculable y estaban a un paso de ser inmensamente ricos. Volvieron al barco para bajar el cable del remolque sin GPS y sin ningún sistema de posicionamiento. Tenían que intentar llevarse tanto de ese tesoro como fuera posible. Bajaron el cable y lo engancharon a una de esas cajas. Accionaron el cabrestrante y éste comenzó a mover la caja con dificultad. Parecía clavada en la arena. Pablo y Katy empujaron la caja para intentar desencajarla. Esta comenzó a moverse. De forma repentina, la caja se levantó del suelo para dejar ver cómo la misma tapaba la entrada de un túnel cuya corriente succionó a Pablo y a Katy como si de una aspiradora se tratase. Bajaron varios metros a una velocidad vertiginosa. Ambos intentaban agarrarse el uno al otro sin conseguirlo. Ninguno de ellos quería pasar los últimos momentos de sus vidas solos. Tras sentir un fuerte golpe, se vieron en el interior de una gran cueva subterránea. Parecía haber oxígeno en aquella bóveda. Ambos se quitaron las máscaras de respiración para comprobar que la atmósfera era respirable.
aquella cueva se abría frente a ellos, dejando ver una inmensa ciudad subterránea con miles de edificaciones. Algo se acercaba, una persona con un extraño atuendo futurista. ¡Saludos! Sois las primeras personas que llegáis aquí desde hace siglos, dijo aquel extraño ser. ¿Quién eres? ¿Y dónde demonios estamos?, contestó Katy. Bien, es largo de explicar, pero lo intentaré. Somos los restos de una civilización que vivió en la superficie terrestre hace miles de años. Nuestra civilización fue avanzando poco a poco. Pronto nos hicimos con el dominio del mundo conocido. Nuestros medios de transporte eran capaces de cruzar el planeta en cuestión de horas. Nuestros avances tecnológicos aumentaron nuestra esperanza de vida a cientos de años. Parecía que nuestra evolución era algo positivo, hasta que los achaques del planeta nos hicieron darnos cuenta de que algo estábamos haciendo mal. La basura que generábamos contaminaba los mares y océanos. Los restos dejados por nuestra energía tardaban cientos de años en ser eliminados. Nuestra forma de vida no era sostenible. Si continuábamos así, el planeta no duraría más que unos pocos cientos de años. Y en aquel momento nos dimos cuenta de que sin planeta nuestra existencia se extinguiría también. Por lo que decidimos construir este espacio, esta ciudad subterránea, y vivir en ella a la espera de que el planeta se recuperase por sí solo del desastre que habíamos creado. Llamamos a esta ciudad la Atlántida, y de la noche a la mañana desaparecimos de la superficie del planeta. Aquel ser les enseñó la ciudad y les guió amablemente hacia la salida. Después de esto hubo un antes y un después en sus vidas. Sus anhelos comenzaron a ser otros. A partir de ese momento dedicarían sus esfuerzos a difundir el mensaje de los atlantes. Sin planeta no hay vida. Y hasta aquí una nueva entrega, en este caso, de esta colección titulada Cuentos con mensaje. ¿Qué os ha parecido? No os vayáis porque ahora es momento de reflexión. Para mí, lo mejor del vídeo. Mirad, ¿qué extraigo yo de este cuentecito? Para mí, dos lecciones fundamentales. La primera, que tiene que ver con el título del cuento. Sin planeta no hay vida. Y yo os pregunto, ¿nos estamos cargando el planeta? ¿Qué estás haciendo tú? Y por favor, déjame el comentario en la caja de comentarios. ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a este planeta? Dime, por ejemplo, ¿ahorras agua? ¿No dejas el agua corriendo que salga ahí a troche y moche? ¿Quizás reciclas? ¿Quizás vas a trabajar en un medio de transporte público para no utilizar tu vehículo y cargar con más contaminación al planeta? Quizás tu ayuda está en la alimentación, o simplemente cuando vas a la naturaleza tratas de respetarla por encima de todo y no ensuciar, cuidar a todo ser sintiente. Bueno, ¿qué crees que haces tú para ayudar al planeta? Esa es mi primera gran reflexión. Y ahora viene la segunda enseñanza. Antes de decírosla, quiero comunicaros que esto es solo una interpretación mía, que os invito a que no me creáis y os invito a que vosotros investiguéis sobre lo que voy a decir, porque evidentemente tiene que ver con lo que nos deja el relato, que nos habla de una humanidad antigua llamada Atlante o la Atlántida. Mirad, yo he investigado y creo que están en lo cierto aquellas personas que dicen lo siguiente. Nosotros estamos en la quinta humanidad. La Atlante fue la cuarta humanidad. Y han habido 5 hasta el momento, pero habrán 7. La primera vino hace 55 millones de años. Un poquito después
de la destrucción, la desaparición de los dinosaurios. Y esta humanidad se llama la humanidad polar. La función que nos trae, la función evolutiva de esta humanidad es incorporar el cuerpo etérico. Todavía eran seres donde solo existía el cuerpo etérico. Después de esta humanidad, la segunda humanidad es la humanidad hiperbórea. Aquí se empezó a integrar desde el cuerpo etérico algo del cuerpo físico. Y esta humanidad apareció hace 35 millones de años. Seguimos evolucionando y llegamos a la tercera humanidad que os sonará más, es la humanidad lemuriana, ¿vale? Ahí, en esta humanidad, se plasmó ya el cuerpo etérico, el cuerpo físico en su totalidad, la división sexual y, además, el mundo emocional. Después dimos ya paso a la que os hablaba antes, la cuarta humanidad, que fue la Atlante. Aquí ya esta humanidad apareció hace 5 o 6 millones de años. El mismo Platón nos hablaba de ella. Y aquí se empezó a generar el cuerpo mental. Bien, pero solamente en su nivel inferior, ¿vale? Conectando la mente abstracta, no, la mente concreta. Porque ya en la quinta humanidad, que es en la que nosotros vivimos actualmente, aquí sí que la función evolutiva es desarrollar la mente abstracta. Bueno, y a nuestras humanidades le seguirán 2 humanidades más. La sexta humanidad, donde se vivirá desde lo álmico, y acabaremos con la séptima humanidad, donde todo el mundo vivirá desde la esencia, desde el espíritu. Me parece increíble, la esperanza que me llena el corazón al escuchar esto es algo alentador, ¿no os parece a vosotros también? Es alentador que sepamos que en una séptima humanidad, allí todo el mundo vivirá desde la esencia. Como os he dicho antes, no me creáis, simplemente investigarlo. Investigar sobre las 7 humanidades que existirán, que han existido y que existirán. Investigarlo. Bueno, espero que este cuento y estas enseñanzas os hayan reventado la estructura mental. ¿Teníais idea de este tipo de humanidades? Sí, algunos conocíamos la Atlántida, otros Lemuria, ¿vale? Pero es que la realidad para mí es esa. Ahí os lo dejo. Cada uno que piense y que me diga en los comentarios su pensamiento y lo que opina acerca de esto. Bueno, ya me he enrollado demasiado, pero me encanta. Gracias a todo el mundo que me ha escuchado hasta el final. Espero que os haya parecido interesante lo que he compartido hoy con todos vosotros en esta colección de cuentos con mensaje. Fijaros qué súper mensaje que os dejo. Muchas gracias por haber estado ahí. Un abrazo de luz, un beso súper fuerte. Os transmito mi energía positiva a todos para la semana que entra y no os vayáis muy lejos porque la siguiente entrega es inminente. Chao.